Una semana de presencia de altos funcionarios del gobierno de Colombia en Washington, entre ellos la ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, quien se reunió esta semana con el secretario de Justicia William Barr. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos. Temas fundamentales de Colombia y Estados Unidos: narcotráfico, extradición. Hablemos primero de su reunión con Barr y del momento de la relación a nivel de justicia entre ambos países. Juan Carlos, evidentemente vinimos a Washington a una reunión con el BID y también quería reunirme con el fiscal. Conversamos muchos temas de cooperación. La cooperación entre Colombia y Estados Unidos y el Departamento de Justicia es muy buena y muy fluida, y por lo tanto, en virtud de mi nuevo posicionamiento como ministra de Justicia, era necesario que nos conociéramos para afianzar relaciones y tocar puntos importantes como extradición, tema de Santrich y Marlon Marín, que es de suma importancia, tema de la necesidad de aspersión, narcotráfico, y otros temas de interés mutuo, intercambio de pruebas, que eran importantes para mantenernos al tanto y seguir profundizando en nuestras relaciones, no solo de amistad, sino también de política criminal y de justicia. ¿En qué va el caso de Santrich y de Marín? Recordemos, Santrich, quien luego de un muy convulso proceso asumió como legislador, se desapareció, ahora apareció con una disidencia de las FARC. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos y en qué se ha avanzado? Estamos en una posición ahora de requerir la declaración de Marlon Marín. Marlon Marín es un testigo muy importante que ya declaró ante la Fiscalía en Colombia y lo necesitamos para ratificar su declaración y poder lograr la judicialización de Santrich. Al mismo tiempo, a raíz de un video que apareció hace poco en Colombia en donde Santrich y otros se iban a la disidencia y a la delincuencia, diría yo nuevamente, decidimos en armonía con todas las instituciones judiciales. El Ministerio de Justicia se encarga de ser el que organiza las relaciones armónicas entre todos los sistemas de justicia del país. Nos pusimos de acuerdo entre todos y se hicieron las aperturas de investigación nuevas contra Santrich, la derogatoria de su calidad de congresista y la necesidad de tramitar el incidente de expulsión de la JEP para efectos de que quede totalmente a disposición de las autoridades, tanto nacionales, a través de las órdenes de captura que se han librado contra él, e internacional a través de la solicitud de circular roja para él. La JEP, la Justicia Especial para la Paz. Ahora, decía el presidente Trump esta semana, hablando sobre Venezuela, decía que era amigo del presidente Duque y que estaba haciendo un muy buen trabajo, pero ha habido tensión entre ambos gobiernos por el tema de los cultivos ilícitos, de la erradicación y de la lucha contra el narcotráfico, un fenómeno en el que Colombia juega un papel fundamental, pero Estados Unidos también, porque genera el consumo. Esa dinámica, ¿cómo va? ¿Y cuál es la expectativa para el número de hectáreas cultivadas en el país para este año? El gobierno del presidente Duque ha sido un líder en la lucha contra el narcotráfico, porque es parte de la problemática social de nuestro país. Y desde que él se posesionó como presidente el año pasado, iniciamos una campaña de lucha contra las siembras y preocupadísimos por el crecimiento exponencial. Y la lucha nos ha dado unos buenos resultados, no los que todos desearíamos como éxito total, pero sí logramos por lo menos equilibrar y no dejar que siguiera subiendo exponencialmente el cultivo de coca sobre todo. Y logramos estabilización este año. Eso por un lado nos abrió una puerta de tranquilidad porque ya vamos a empezar a decrecer en la destrucción y la disminución en las siembras de coca. Pero paralelamente hicimos un trabajo jurídico también con la Corte Constitucional, quien consideró que era importante abrirnos nuevamente la posibilidad de hacer erradicación aérea a través de aspersión y con glifosato, lo cual nos va a permitir erradicar mucho más rápido las siembras de cultivos de coca que hay en el país. En Estados Unidos, el tema del glifosato es el componente principal de un herbicida del Roundup. Numerosas demandas que lo vinculan con el cáncer. En Colombia está prohibido el uso en la aspersión aérea. ¿Los riesgos de salud justifican utilizarlo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Porque hay quien dice que es igual de peligroso tomar agua, pero tomar agua no le da a uno cáncer, y ahora ven miles de casos en Estados Unidos de personas con cáncer que ha sido vinculado al uso de este herbicida. El análisis que se hizo en la Corte Constitucional implica cumplir con unos presupuestos para minimizar al máximo los riesgos. En ese sentido, el propio producto tiene que ser establecido
o utilizado con unas combinaciones especiales para disminuir riesgos, y estamos en este momento en el proceso de elaboración de unos estudios a nivel de salud y a nivel de medio ambiente para efectos de utilizarlo de una manera en donde los riesgos sean los mínimos. Y eso implica tener mucho cuidado en utilizar la aspersión aérea con glifosato, por ejemplo en poblaciones, por ejemplo en áreas de reserva ambiental, en áreas donde haya recursos hídricos, ríos, pero tenemos muchísimos espacios en donde ni hay problemas de población, no hay problemas de protección ambiental, por siembras o sembradíos muy amplios, en sitios en que no tienen ninguna de estas preocupaciones, y por ahí comenzaríamos seguramente con la aspersión para poder eliminar lo más pronto posible el exceso de cultivos de coca que tenemos en nuestro país. Pero la aspersión ya es un hecho, depende de esos estudios, la Corte depende de que ustedes los convenzan. Hay un proceso, ya la Corte Constitucional nos dio una apertura a través de un auto de seguimiento donde nos pide que minimicemos riesgos, realicemos unas estrategias, hagamos los estudios para minimizar esos riesgos y luego podamos utilizar la aspersión. Eso implica un proceso de trámites, porque esto fue hace un mes y pico que salió la decisión, implica establecer, emitir y socializar un decreto del Ejecutivo, ya está casi listo, en donde establecemos todas las prevenciones respectivas, unas políticas de quejas, unas políticas de precaución, una necesidad de intervención previa para efectos de consultar con la población en caso tal. El decreto está casi listo, faltan los estudios. Una vez tengamos los estudios, el Ministerio de Defensa tendrá que organizar, que ya está organizando toda la parte operacional. No es que vamos a llenar el país de aviones y de fumigación. Esta es una herramienta más de la erradicación manual y de la erradicación por aspersión. Y empezaremos posiblemente apenas tengamos todo ese proceso listo a asperjar en donde consideremos que es posible y que son los mínimos riesgos que tendríamos que cubrir. Muchas gracias, ministra, por estar en Directo USA. Gracias a ti, muy amable.